Hello parents, how are you doing? My name is Mr. Aguilar. Oh, you know what? Yes, there's too much reflection there. I'll take these off. Hello again, my name is Mr. Aguilar. I am a teacher at the Law and Public Service Magnet at Hollenbeck Middle School. And I am making this video because after speaking to several of you over the phone, some of you guys had some questions with regards to where to go for certain resources. And I'm going to go over a paper that was passed out to our students the last day of school if they went. It's this form right here. I'll show it to you in a second. So please bear with me. I don't have a script, so please bear with me as well. I'm going to try to do this both in Spanish and in English, so I might be repeating something, so if you want to just skip ahead every now and then, that's fine. Padres, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es el señor Aguilar. Yo soy un maestro de la Academia de Magnet de Leyes y Servicios Públicos y estoy aquí para explicar un poco y dar clarificación en cuanto a un documento que tenemos que distribuimos a los alumnos que repasa unos recursos que hay disponibles para ustedes los padres. Ok, así es que esta hoja la distribuimos a los alumnos el último día que estuvimos juntos, el viernes. Y es posible que quizás lo perdieron, no sé, pero aquí lo voy a tener. También lo voy a tener en el link de abajo, ok, si la quieren ver ahí va a estar. So as I said, I will have this document on the link below, so just go ahead and click on it as well. Okay, so I'm gonna see if I can work my screen here. All right, there, that's better, much smaller and out of the way. Okay, so the document that I'm talking about is this one called Parent Resources. And this document is very, very useful. It has a lot of resources obviously available to you guys as parents. You've probably gone to these websites before, but you never really maybe had an idea of how to access them. Well, to begin with, one of the most important things that you guys can use as parents is the parent portal. The parent portal is where you have access to your students' grades and classes and their attendance, their health records, all that information. And that would be accessed through here, this first link. Esta hoja que estoy repasando indica muchas cosas de recursos para los padres. Y la primera cosa que vemos es el portal para los padres. Este portal para los padres es un local donde puede uno ir a ver información en cuanto a sus alumnos, sus calificaciones, sus clases, cómo comunicarse con los maestros y toda aquella información también. Ok, vamos a ver exactamente cómo se ve esta página. Ok, esta página sencillamente es así. Dice Parent Portal aquí. It says Parent Portal, very simple. And you can log in, parent login, student login, of course for us employees, or you can register for an account as well. So if you have that information, you can just go ahead and log in. What it looks like is very simple. It gives you some general information. Well, I'm already logged in, so I guess it won't really work in this case when I'm trying to share that, because I am a parent as well. But just click on that and then you'll be able to access that information, or at least begin to register, right? Para aquellos padres que están llegando a este lugar, este es el portal de los padres. Aquí a la izquierda, no sé si pueden ver, dice español. Y en este lugar obviamente es un lugar a donde pueden los padres registrarse y ver esta información en español, ¿verdad? Ingreso de padres, ingreso de estudiantes, en fin, aquí uno se puede documentar, inscribir para este portal para los padres, ¿ok? Y esa es la primera link que vimos en la hoja que les enseñé, ¿ok? Okay, so that was the first one, Parent Portal link. The second one is access grades and assignments from Parent Portal. Obviously it says from Parent Portal because you will have to already be in the Parent Portal to access these grades and assignments. So it's very important that one, you get into Parent Portal so you can have access to this. Alright, lo que estoy explicando aquí en la segunda línea es en cuanto a las tareas, las labores, trabajos, igual que los grados de los alumnos. Ustedes como padres pueden tener acceso a esto adentro del portal de los padres, Parent Portal. Así es que es sumamente importante que primeramente abran su cuenta del portal para los padres, para que así también ustedes puedan ver la información de sus hijos. Ok, vamos a ver lo que se ve. Let's see what it looks like. We click on here. So once you click here, actually this is a video that takes you step by step on how to do it, right? I can speak to it, but this video is very, very
direct, very simple, very convenient. About the student. Right? Students, LAUSD ID. So right here, he's going over how to access, how to log in, how to add a student. If you have more than one child in LAUSD, you can have all of your children on there as well, and how to access that information. Ese link que les acabo de enseñar nos lleva aquí a este video. Este video les explica paso por paso cómo agregar un alumno. Si quizás usted tiene más de un hijo en el distrito de Los Ángeles, pueden ver aquí toda la información de todos. Pueden agregar a 2, 3, 6, 7, no sé cuántos hijos, hijas tengan. Y aquí, como en esta imagen, por ejemplo, hay 2 alumnos que se puedan ver, ¿verdad? Siempre y cuando esté uno aquí, entonces puede seguir, a ver si puedo ir adelante. Digamos, ya sé que está borroso. I know that the lines are blurry, but I'm just going to very quickly kind of try to go over them as best as I can. Assuming this is your child, let's try to go with the bottom line right here. That's the one that I'm looking at. Then you would just click on that, and then once you click on that one, it would take you to your child's account, right? And then once you're in that child's account, then you kind of would just you click on that, right? And then once you click on that, I guess I'll just make it move forward. Then this window pops up at the bottom. Cuando apachurre el nombre, le haga clic al nombre de su hijo o hija, esta imagen sale por abajo. Esta es la que estamos indicando aquí, es una que dice grados y assignments, y labores o tareas, grades and assignments. So all you have to do is basically click on there, and once you click on where it says grades and assignments, it now takes us over to what your students' grades and assignments are, right? Depending on what class they have. So for example, again, I know it's blurry, I apologize, but that's just for privacy purposes. Por ejemplo, cuando apachurremos clic a donde dice grados y calificaciones y labores, nos va a llevar a esta página que tiene la lista de clases de todos los alumnos. ¿Ok? Ya sé que está borroso, pero eso es para la seguridad de estos alumnos que están aquí indicados. Pero en fin, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí en la parte hasta la derecha, a ver si lo puedo hacer más grande. Okay. Aquí en la parte hasta la derecha, tiene la escuela, periodo, clase, instructor y el curso. Pueden hacerle clic al curso. You guys just click on the actual course. Once you click on the course, then you have to log in, right, for the purpose of security. But once you're logged in, it's going to take you now over to the course of that student, right? So for example, we now see that the student at the top, or the person at the top, like if you see way up here, it says you are viewing as Elizabeth Rojas. I'm assuming that's the parent. Then you now can see your students' classes, right? Lo que estoy explicando es de que cuando haga clic, puede usted ahora ver todos los cursos de su hijo o hija, ¿verdad? Usted sale su nombre hasta arriba. Aquí están todas las clases, por ejemplo, lo que tienen el periodo número 4, periodo número 3, en fin, todas las clases. Y sencillamente lo que tienen que hacer es hacerle clic en cualquier clase que usted quiera y después sale inmediatamente, sale inmediatamente la calificación. Let's see if I can pause it right there. So once you click on that, it now tells you your student's grade, right? So it tells you what assignments they have. All here makes a giant list, and it tells you what their grade is. Right here, the grade's not inserted just yet, but as an example, that's what it is you can do. Right? Aquí no hay calificación aún registrada, pero eso es lo que uno puede hacer. ¿Ok? Así es que eso es lo que hace uno para poder tener acceso a las calificaciones de sus hijos o hijas a través del Parent Portal y a través del sistema de Schoology que estamos usando. Ok, sigamos adelante. Ahora lo que dice aquí es Link Parent Portal on Schoology. Este es como hacer una conexión del Parent Portal y Schoology, ¿verdad? Esto lo que nos lleva aquí es información. Aparentemente esta página ya se cambió, así es que nos está llevando a otra. Lo que hacemos es, después de apachurrar el link en la hoja esta, que les voy a poner una conexión abajo, después de hacer eso nos lleva aquí a esta página y apachurramos aquí la primera de arriba y esto sale, or this is what comes out when we come out, right? It's a newer link, so when you click that link on this document, it takes you to the link that we just saw, and then it shows us what to do here. So basically, this is what it does. This explains how to link your Parent Portal to Schoology. It's already linked,
and there's no real problem that you should have. But this is an actual worksheet. And as you can see right here, these circles are the options and access that you have once you are on Parent Portal. You have access to their attendance, to their grades, to their ELP progress, to their health and wellness, to all the tests that they've taken with regards to different forms of benchmarks and things like that, online forms and applications, all kinds of things is what you can see and what you have access to once you log on to the Parent Portal. Okay, so it's very important that when you log on, you're able to see all of that on there as well. Okay, so let's move on to the next thing. Padres, también hay una sección en español si quieren ver. Y viendo otra vez aquí a la primera hoja inicial que les enseñé, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que ir aquí a donde dice español, ¿verdad? O Spanish. Y aquí, viendo aquí, digamos esta página que también ha sido cambiada. Era un link anteriormente, pero ahora es una cosa diferente. Y lo que tienen que hacer es hacerle clic aquí y nos dan las instrucciones en español de lo que puede uno hacer para conectar el portal para los padres con Schoology, ¿verdad? Y aquí explica cómo iniciar la sesión, cómo registrarse, cómo ver el nombre de su estudiante, la escuela, en fin, ahí está todo. Y como estaba yo explicando en inglés, también tenemos acceso a través del Parent Portal a la asistencia, a las calificaciones, a la récord de salud, a los exámenes que ha tomado durante todos los años, que son standardized tests, y en la primaria y hasta la secundaria también. Y también obviamente hay documentos, formularios aquí por internet que puede ver. Puede ver también el progreso a la graduación. Creo que para nuestros hijos, sus hijos que están en el middle school, no sé si esté eso llenado todavía, pero hay esa información. Así como pueden ver, en el Parent Portal hay mucha información en la cual pueden usar y tienen acceso para hacerlo, ¿verdad? Ok, regresando a esta hoja. También pueden tener acceso al Parent Portal a través de una aplicación. Parent Portal is also accessible through a mobile app. You don't always have to go to the internet to do that. You can download the app and see things through the app. So aquí tienen el acceso a través de la aplicación para su celular y así pueden evitar ir a la página de internet siempre. So sencillamente aquí explica cómo hacerlo. Dice pues buscar en su aplicación, ¿verdad? Para buscar aplicaciones. Buscan a Schoology, que es esto aquí. Lo pueden encontrar en el Apple Store o Google Play y ahí se inscriben la misma información, ¿verdad? Cómo buscar lo que querían para registrar los nombres. Y sencillamente aquí nos encamina. Sorry, I know this is in English, but when you click on the app, this is just instructions on how to download the app and how to sign into the app as well. So this form is a direct link on what it is that we need to access, right? So there is that one. Nada más para enseñarles rápidamente lo que se ve el español. Y una vez más, todo eso está aquí en este formulario que los hijos tenían que haberse llevado el último viernes, pero no sé si se lo llevaron. Pero en fin, lo estamos repasando ahorita, ¿verdad? En español lo hacemos para verlo rápidamente. Y lo que explica aquí, cómo bajar la aplicación para tenerla en su celular o en su tableta, para que ustedes puedan inscribirse al Schoology también y tener acceso de tal manera. Ok, so eso está ahí. Vamos a ver lo siguiente. Using Parent Portal to message teachers and access grades. So this one's very, very important also. I know that a lot of you parents want to access the parents and access the teachers, send us emails, things like that. Some of us have already reached out to you guys, and you can do it through your students' Schoology. But if you want to do this directly, maybe your child's not around and you want to do it on your own, then this is a way to do it. This one is going to be a video that explains it as well. You guys can watch it on your own, and it explains exactly what it is you have to go through, right? Esta sección que les estoy enseñando ahorita es la sección que les da acceso a comunicarse con los maestros, maestras, a través de un mensaje o específicamente a través de su correo electrónico. Y aquí hay un video para ver que nos encamina, nos explica los pasos para tomar para poder mandar un correo electrónico
a los maestros, ¿verdad? Siempre y cuando, otra vez, teniendo acceso al portal de los padres, ¿verdad? Este video lo pueden ver y les va a explicar todo. Ya sé que está en inglés, pero a ver si les puedo ayudar un poco ahorita, ¿verdad? Como ven aquí, este video nos está explicando de que nos tenemos que registrar. Y ahora, cuando nos registremos, aquí está el acceso a los alumnos. Digamos que quieren hablar con el maestro o la maestra de su primer alumno número 1, ¿verdad? Ahí le hacen clic. Y entonces nos metemos a esto, nos metemos ahora a sus grados y assignments. Y después de que estemos aquí, vamos a tener acceso a la lista de los cursos, el periodo, como está aquí saliendo en medio ahorita. Y después podemos decir, quiero comunicarme con el maestro o maestra del periodo número 1, 2, 3. Digamos aquí el 1, por ejemplo. Y ahora ahí sale la información. Y cuando sale la información, le hacemos clic una vez más. Y así podemos ver las calificaciones, como estaba explicando. Ahí van a estar todas las calificaciones y el grado del curso. I'm sorry for doing it in Spanish, but this video is in English, so whoever speaks English only, you guys can listen to it on your own, or fast forward this a little bit if you want. Sorry to bore you, but here we go. So lo que hacemos es, una vez que elijamos el curso, por ejemplo de aquí, de este alumno, deje regresar un poco. Digamos que queremos hablar con el maestro de esta ciencia o mandarle un mensaje, le hacemos clic aquí a este curso, a los cursos de aquí arriba, y ya que elegimos el curso, sale esta información. Esta información es la información que tienen todos los alumnos. Ellos ven aquí todas las tareas y los labores que ellos tienen, ¿verdad? Y así uno como padre sabe, este maestro en este curso les ha dado 2 tareas, les ha dado 10, 15, 20, las que sean, todas van a estar aquí. Y si usted como padre quiere comunicarse con el maestro de esta clase, digamos que esta clase es matemática 6B, aquí dice arriba, lo único que tiene que hacer es ir aquí a la derecha, a donde está este sobrecito, ¿verdad? Este sobrecito indica el correo electrónico. Y este correo electrónico es el que tienen que oprimir, hacerle clic, y cuando le hacen clic, cuando le hacen clic, entonces se abre la ventanilla para poder mandarle un mensaje al maestro o a la maestra. Mira, aquí está, este es el sobrecito, le hacen clic y se abre, y ahí está el espacio para el mensaje. Aquí, a donde dice to, ahí está el nombre del maestro o la maestra, digamos la señora Hernández, el señor Serrano, como sea. Ahí está el nombre, y después abajo ponen el tema, y después de ahí abajo aún ponen el mensaje. Estas opciones quizás no muchos las repasan, no creo que lo repasan en el video, pero si ustedes quieren también mandarnos un examen verbal o a través de la voz grabada, aquí apachurren esta foto del micrófono, y a través de su celular o computadora, si tiene acceso, se puede uno dar el mensaje de voz, para que así cuando nosotros maestros recibamos el correo, podemos apachurrar play, y así podemos escuchar también. Right? Look, what I'm explaining, parents, is that when you're sending an email, you can also send one that's audible, or even a video if you like. Right here where there's a little microphone, when you tap on that, it gives you an option. Do you want to send audio only or video and audio? So that way you can either record yourself. And that's very useful as well. You as a parent could say, you know what, teacher, I got this letter, and I'm not understanding, this part there. What do you mean, right? And then that video gets sent to us, and we can see it and answer it as well, right? But you can write the emails. Aquí puede uno fácilmente escribir los correos electrónicos y ahí se manda, ¿verdad? Así es la manera en la cual puede uno comunicarse con los maestros a través de Schoology, específicamente a través del Parent Portal. Ok, ya casi terminamos. Gracias por su paciencia y por aguantar mi español. We're almost at the end, parents. Thank you for your patience and for my jumping back and forth between languages. This next link right here is for KLCS. KLCS is the channel. I'm not exactly sure what the acronym is for, but it's for a local broadcasting channel. And what this one is kind of where we get our information regarding to schools and things like that. It's a learning channel. It's a PBS channel, frankly.
And right here you have access to a lot of shows that are very useful and beneficial to parents and students, of course, especially now that we're at home a lot. We have access here. You can just browse here. Once you click on here, this is yet another resource that you have as parents. Lo que nos lleva aquí este link es para un canal de televisión que es KLCS, es a través de PBS, servicio público al público, y lo que tiene aquí es mucha programación educativa. Así es que quizás cuando sus alumnos digan no tengo nada que hacer y no sé qué ver, aquí esto tiene muchos recursos para que sus alumnos puedan ver. Por ejemplo, lo que tienen aquí ahorita es el video del superintendente en cuanto dio las noticias de clausura de las escuelas de aquí a mayo 1, ¿verdad? Y aquí pueden ver esa información y también otros links de otros programas que están disponibles a sus hijos y familia. So again, right here on KLCS, you have the news and you have the programming that's accessible to your students. So that's something that's a useful resource as well, in these times that we're at home a lot. Okay, so let me go, I think, one more time. Okay, Ingenuity. Ingenuity is a source for teaching materials for your students, right? There are resources where you can log into these. When you come to Ingenuity, by default, it takes you to a high school level link. So for example, let's say you have a high school student and you want them to listen in on some classes. So what you can do is you can go to, as soon as you come to the link and you scroll down a little bit, it shows you that there's ELA, right? English Language Arts, there's math, there's science, and social studies at different times of the day, from 8 to 9 in the morning and 9:30 to 10:30 and so on. You can access these classes. These are classes that other teachers are giving in a Zoom conference, right? They have access to that, and you have access to that as well. So if your child is in English 9, 10, 11, 12, whatever the case may be, you can go ahead and click on it. And if you click on it within that time frame, then the Zoom meeting is open, right? And your child is able to access that. So right here, if that class were open right now, it would prompt me and open the class, and I would be sitting in on an English 10 lecture, right, with the teacher, live as it's happening. All right. So that's what that does. Lo que estaba explicando, y creo que me salí de esa página, es disculpen aquí. Sí me salí. Básicamente lo que estaba explicando es de que esta página de Ingenuity tiene muchos recursos. Inmediatamente la base donde uno llega es en recursos para alumnos que están en la preparatoria, en la high school. Para clases del grado 9 al 12, si uno llega a esta página, le hace scroll hacia abajo, van a ver un schedule que sus alumnos pueden comunicarse. Por ejemplo, aquí hay cursos en ELA, que es cursos en inglés, ¿verdad? Para el grado 9, 10, 11, 12. Cursos de matemáticas desde álgebra 1 a cálculos. Ciencias, estudios sociales, que son US History, World History, democracia, económicas, ¿verdad? Así es que no importa si sus hijos que están en la high school estén en estas clases o no, pueden verlas durante ese horario. Por ejemplo, si son las 9:30 y su hijo o hija quiere ver un curso de matemáticas, puede irse aquí y digamos que su hijo está en cálculos, ¿verdad? Calculus. Oprime clic a este curso y los llevan a este curso dado por un maestro a esa misma hora, ¿verdad? Y si tiene preguntas de ese tema, su hijo o hija puede fácilmente comunicarse con ese maestro y así de tal manera hacer las preguntas y recibir instrucción. Quizás como padres no sepamos mucho de calculus o mucho de physics, ¿verdad? O algo así. Pero si se meten a esta hora, a estos cursos, ellos pueden tener acceso a maestros que están dando esa clase a esa hora. ¿Ok? No voy a repasar todo, ustedes pueden repasarlo a ustedes, pero nada más voy a decir que cuando se meten a esta página, en la sección de padres, hay información para bajar de la internet de varios recursos, ¿verdad? Aquí les explican lo que es Ingenuity. Aquí ve uno que son herramientas para ayudarle a los alumnos. Es Students Learning Tools in Ingenuity
Activity for Family Portal, Understanding Progress Reports. Les da muchas explicaciones de cómo hacer cosas, ¿verdad? Así es que ahí está en cuanto a recursos para los padres a través de Edgenuity. ¿Okay? Y así puede uno ver lo que hay disponible. Y a ver, creo que tenemos una cosa o dos más. Finalmente, troubleshooting. Si tiene algún problema con su portal para padres, aquí hay un número de teléfono abajo. Pueden llamarlo y decirles que quizás tienen problema, inscribirse, no tienen el código, el PIN para inscribirse. Y ahí en ese número al distrito les van a poder ayudar con esa información. Pero aquí también hay un poco de información. No creo que les van a dar todo. Pero sencillamente si quieren registrarse o si quieren meterse al Parent Portal, aquí está el login. Y también aquí está la información para llamar a diferentes distritos. Nosotros en la Law and Public Service en Hollenbeck estamos en el distrito del este, Local District East. Así es que nuestro distrito local se puede alcanzar a través de este número de teléfono. Creo que sí hay servicio ahorita y hay gente allá en estos días. Así es que si quieren información en conseguir un PIN para sus hijos, aquí está en inglés y en español. Por ejemplo, los pasos que tiene uno que tomar para conseguir ese PIN y inscribirse en el portal de padres, ¿verdad? Así es que ahí está todo. Ahí está todo. Y ya sé que quizás ustedes lo repasaron, pero les digo que varios padres en los cuales he llamado en los últimos días han tenido dificultad con estas preguntas importantes, ¿verdad? Y básicas también que podemos recibir las respuestas aquí en esta página, ¿verdad? Aquí están videos también en cómo crear su portal para los padres y los requisitos y todo así necesario. So I'm just explaining, right, that this website is a resource if you have any trouble with logging on or getting other information that might be necessary. So that's something that is available to you right there. All right, and then over here I think this is the same exact one. If you need support, you go there. That's the same exact web link that I just took you to. Es el mismo link, es ese que les acabo de enseñar. Así es que no hay nada nuevo ahí. Y finalmente el último link está aquí. Es información en cuanto a las noticias de las escuelas directamente en caso a la virus que se está pasando ahorita, ¿verdad? Si le hace clic aquí, les va a llevar a los archivos que tenemos de video y aquí son las noticias más al día que pueden ver. Cada vez que hacen clic les va a llevar aquí. Lo último que salió fue lo que el superintendente nos hizo saber, compartió, ¿verdad? Con nosotros. Disculpen otra vez. Pero aquí está el video explicando de que las escuelas por lo menos de aquí a 1 de mayo serán a través de internet. No están canceladas. Hay clases digitalmente, así como lo estoy hablando a ustedes. Hay clases digitalmente que estamos dando a los alumnos, ¿verdad? No estamos de vacaciones, estamos trabajando. Again, I'm just re-emphasizing that the last link here on the page, the support page, takes you to this page that shows you the latest news, the breaking news of what is happening in our district, given the COVID virus and so on that we're facing, right? And it's explaining on how things are happening, right? The latest that we have is what the superintendent shared with us, that school will be remotely done, right? At least through May 1st. Again, I say remotely because we are not on break, we're not on vacation. We are still having class, we are still working, right? We're doing this online. As teachers, we're going through professional development so that we can better share our lessons and our instruction to your students through the internet as well, right? But you have a lot of resources with the paper that I gave you, with the paper that I reviewed. So hopefully that's useful to you all. Lo que estoy diciendo es de que finalmente espero que ustedes como padres tengan muchos recursos con la página que he repasado. Hay muchos recursos que puede uno ver y siempre y cuando también sus alumnos pueden comunicarse con nosotros para que podamos contestar cualquier pregunta o inquietud que tengan. Pero más que nada aquí en esta página pueden ver las nuevas, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestro distrito y en nuestras escuelas, ¿ok? So esa es la única página que tengo. Y si les gustó este video y quieren que haga yo más, puedo yo contestar otras preguntas que tengan y les puedo ayudar también. Sencillamente háganme, no sé cómo se hace, un like
aquí por abajo, denme un like. Si tengo unos 30-40 likes, voy a ver qué otros temas quieren que repase. Así es que escríbanme en un comentario abajo diciendo, oiga, tengo pregunta de esto, del otro, y voy a hacer lo mejor posible para hacer este video para que ustedes puedan tener respuestas a sus preguntas. So what I was saying basically is I hope you enjoyed this video and that it was informative. If you would like me to give more instructional videos or give more details on this, on videos, or make other videos like this, you know, just click the like button on there, and I'll do the best that I can. Write down in the comments maybe some of your questions that you might have so that I could try to address those on the next video. Okay, but thank you guys for everything that you're doing. We know that you as parents are now having to do multiple roles. A lot is happening. Some of you guys have to stay home from work. Some of you guys maybe unfortunately lost your jobs, and now you have to teach your students and worry about the household. I know it's a very, very trying and difficult time, but we're trying to help you as best as we can. And let me remind you also on that note that on a daily basis, Monday through Friday, our school, Hollenbeck Middle School, on the Hollenbeck Middle School campus, we are giving breakfast and lunch. I think they call it grab and go, where you guys can just come in. You don't have to walk. We prefer you don't walk, actually. You drive up in your car, kind of like a drive-through. You drive up in your car. You just tell the people there are 5 of us, and they give you 5 breakfasts and 5 lunches for you to take. You don't have to worry about any IDs or things like that. Just come by and say, oh, there's 5 of us. They give you your food and you're good. You know, if you guys want to take a break from lunch cooking at home, you guys can get a lunch for grandma, grandpa, whoever is there as well, right? But there's that available as well to you. Lo que indiqué también es de que estamos tratando de ayudar a los padres lo más posible. Entiendo que ese tiempo es muy, muy difícil para muchos de nosotros. Quizás algunos de ustedes padres han tenido que cambiar su papel de estar empleado a quedarse a casa, ser maestro básicamente, ayudando a sus hijos o hijas con sus labores, sus tareas, ¿verdad? Y es un poco difícil. Quizás desafortunadamente mucha gente ha perdido su trabajo también, y estamos tratando de ayudarles de cualquier manera posible, ¿verdad? Y compartiendo con ustedes los recursos que tenemos también para que puedan facilitarse un poquito más, ¿verdad? También lo que mencioné es de que en las escuelas estamos dando el almuerzo y el desayuno, o el desayuno y el almuerzo, en el programa que se llama Grab and Go. Pueden venir a la escuela. Hollenbeck es una de las 5 escuelas en el este de Los Ángeles, en el distrito, que están dando esta comida. No es para que vengan caminando y se metan con mucha gente, no se preocupen de eso. Lo que estamos haciendo es más pidiendo que vengan en sus carros, que manejen así estilo drive-thru como en restaurantes. Vienen en sus carros y nos dicen cuánta gente hay que ocupa el lunch, ¿verdad? Oh, ocupo 3. Y les damos el desayuno y el almuerzo así por la ventanilla del carro y ya se van. No estamos tomando en cuenta ID ni nada así. Así es que si ustedes dicen, oh, hay 6, ocupamos lonche para 6, le vamos a dar para 6. No se preocupen. Así también pueden descansar un día si quieren de cocinar en la casa y pidan el almuerzo, desayuno para 5 o 6. Los que estén en la casa, no sé, ¿verdad? Pueden así pasar y conseguirlo. El horario para el Grab and Go, creo que por lo menos esta semana ha sido de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Okay, so the hours for the Grab and Go at school, at least for this week that I know of, as of today at least, it's from 7 a.m. to 11 a.m. So come by anytime in your car, drive by and get your breakfast and your lunch. Okay, so pasen aquí a recibir su almuerzo, su desayuno, y se lo pueden llevar a su hogar, ¿verdad? Así es que con eso me despido y les doy gracias por su paciencia. Disculpen por mi español, ¿verdad? Pero estoy tratando de mejorar el español. Pero aún así, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o preocupación, háganmela en los comentarios abajo. Voy a tratar de contestar todos los comentarios que pueda yo y poner más videos en cuanto pase el tiempo. Una vez más, mi nombre es el señor Aguilar, de la Escuela de Leyes y Servicios Públicos, Law and Public Service Magnet, en el campus de Hollenbeck Middle School. Okay, y estamos aquí para ayudar a ustedes y a la comunidad también. So once again, I wanted to thank everybody who had enough patience to watch this video. I appreciate that. My name is Mr. Aguilar. I am a teacher for the Law and Public Service Magnet and on the Hollenbeck Middle School campus. And we're here to help in any way that we can. Reach out to us, write me a question on the comments, and I'll do the best that I can to answer them, because I'm also giving class online
every day as well, right? But I'm doing the best that I can to help inform you guys. So thank you very much for your time, and I hope you found this video useful. And again, appreciate it. If you want to subscribe, I'll keep putting videos up, not only of myself, but the students as well. So thank you very much for your time, and everybody be safe, and God bless, and hopefully we'll see you guys very soon back on our campuses. Thank you very much.